Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones. Bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Me gustaría que me acompañaran a orar y que sea Dios el que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de poder. En este momento, Padre, te cedemos a ti todo el control para que tomes tú, Señor, la enseñanza de este día, Padre. Abre nuestros corazones de todas las personas que van a estar escuchando esta enseñanza, Padre, para que se lleve a cabo, Señor. Queremos escucharte a ti, queremos escuchar tu palabra, esa palabra que es viva, que es eficaz y que transforma, esa palabra que nos reta cada día a conocerte más y enamorarnos cada día más de ti. Precioso Espíritu Santo, siéntete bienvenido. Haz lo que tú quieras hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, que en el momento en que se lleve a cabo tu palabra, tu misma presencia, Señor, sea trayendo consuelo a todos aquellos que están sufriendo, sea trayendo esperanza a aquellos que han perdido la esperanza y la fe, sea trayendo sanidad a todos aquellos cuerpos que necesitan, Señor, de tu sanidad divina, Padre. Y seas trayendo, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestras vidas. Te damos la bienvenida, que eres tú, precioso Jesucristo, el que queremos levantar tu nombre en alto. Eres tú el motivo por el cual nosotros nos encontramos a ti, aquí. Gracias te damos, Dios, por tu amor infinito. Toma control, Señor, de las redes sociales. Toma control del internet, Padre, que se lleve a cabo tu palabra, Señor, que corra, Señor, a través de este medio, Señor, y que sea de bendición para mucha gente en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, Dios le bendiga, mis hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que se llama más interesados en diversión que en salvación. Pero ¿qué es la salvación? Cuando usted por ahí empieza a investigar un poquito, qué es la salvación? Es rescatar del peligro, del daño y de la muerte, pero más específicamente en términos bíblicos, en términos, nosotros conocemos que salvación es rescatar del pecado y de la muerte. ¿Cómo sabemos nosotros si necesitamos salvación, si ni siquiera muchas veces hemos escuchado esa palabra? Bueno, ¿cómo se inicia esa salvación? Esa salvación se inicia en el corazón de Dios, cuando Dios provee el camino de salvación y finalmente las personas respondemos a ese llamado. Acompáñeme por favor a su Biblia, a un versículo que usted ya ha escuchado muchas veces y que probablemente se lo sabe de memoria. Juan 3:16. Juan 3:16. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros podemos mirar cómo en este versículo, allí es donde se origina la salvación. Allí es donde Dios decidió en su eternidad. Fíjese, yo escuché una frase que dijo una persona que antes de que en la tierra se escuchara hágase la luz, se escuchó en el cielo una palabra que decía hagamos la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque en el momento en que Dios, desde el principio del origen, sabía que Él iba a crear a la humanidad y que esa humanidad iba a tener la libertad, porque acuérdese que Dios todo lo que creó lo hizo libre. Su creación es libre, los seres humanos somos libres, los ángeles, los arcángeles, los querubines, todos son libres para tomar la decisión de estar cerca de Dios o estar alejados de Dios. ¿Qué es lo que sucede en el momento en que un ángel que tenía libre albedrío y que él podía decidir estar cerca de Dios o estar lejos de Dios? ¿Qué es lo que sucedió con Luzbel, Lucifer, o mejor conocido como Satanás? Él decidió rebelarse en contra de Dios. Entonces miramos cómo todo lo que Dios creó, lo creó con la libertad de decidir.
Lo creó con la libertad a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a los seres humanos, con la libertad de nosotros elegir si queremos estar cerca de Dios o queremos estar alejados de Dios. ¿Qué sucede? No sé si usted por ahí ha visto en el internet. En las redes sociales hay videos donde un joven tiene su mano y pone un pequeño pajarito en su mano y lo echa a volar. Y ese pajarito regresa a su mano y él lo vuelve a arrojar a que vuele a la libertad. Y él vuelve a regresar. ¿Por qué regresa? Aún teniendo sus alas, aún no estando lastimado. Él seguía regresando porque se miraba perfectamente en ese video cómo ese pequeño pajarito estaba bien de sus alas. Y él volvía a regresar y se acomodaba, se miraba cómo se acomodaba en la mano de esa persona porque se sentía a gusto, se sentía amado, se sentía protegido, se sentía querido. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos acercamos a Dios? Es porque ahí es donde encontramos ese amor. Ahí es donde encontramos esa seguridad. Ahí es donde nos empezamos a enamorar de su presencia y queremos estar ahí. Muchas veces, porque el título de esta predicación, más interesados en diversión que en salvación, porque si se fija, ahorita la mayoría de las personas lo que más está buscando es diversión, es entretenerse. Ahorita la televisión nos muestra una infinidad, no se diga el internet, una infinidad de distracciones, de diversiones, y que nos quieren tener todo el día en el internet, nos quieren tener todo el día en la televisión, solamente divirtiéndonos. Ahorita por la pandemia, nosotros sabemos que hay muchas diversiones fuera de casa, pero ¿por qué el mundo está más interesado en divertirse que en la salvación? Porque en realidad no conocen qué es la salvación, dónde se originó la salvación, qué representa esa salvación. Pero cuando tú empiezas a investigar un poquito más y te das cuenta que necesitamos salvación, pero nosotros jamás hemos escuchado ni siquiera esa palabra, porque si usted se fija, cuando nosotros éramos niños y nos hablaban de Dios, nadie nos decía, necesitas salvación. Nos decían que creyéramos en Dios, que Dios es bueno, que nos portáramos bien, pero jamás nos enseñan a decir necesitamos salvación. ¿Por qué? Porque nuestra condición, nuestra naturaleza era pecaminosa. Otra de las cosas por las cuales los jóvenes no buscan la salvación, es porque están envueltos en esa diversión en la cual nosotros estamos hablando, una diversión que entretiene, una diversión que así no es la moda, porque si se fija ahorita los jóvenes se dejan llevar mucho en si es la moda. Por ahí usted ha visto en el internet que de repente salió un pulpito, todo el mundo quiere ese pulpito, ni siquiera está bonito, ni siquiera tiene algo así, no sé, algo tierno, no, simplemente es algo que lo están poniendo como tipo moda, todo el mundo lo quiere. Y eso es lo que está pasando últimamente, que la gente se está dejando influenciar por cualquier cosa, por cualquier diversión, por cualquier distracción. ¿Por qué hace eso Satanás? Porque quiere alejarnos del verdadero propósito de nuestras vidas, que debería de ser buscar nuestra salvación. Otra de las cosas por las cuales el ser humano no sabe cuál es su condición y por eso no busca la salvación, porque nosotros creemos que estamos bien. Bueno, mucha gente ha de decir, no, pues yo no me siento tan mal, cuido a mi familia, me porto bien con mis padres, trabajo, doy en la casa, y sentimos que no necesitamos nada más. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo algo completamente diferente. Si no, acompáñeme por favor a Marcos 1:15. Marcos 1:15, y dice así la palabra de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo voy a leer una vez más, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el tiempo ya se cumplió, que necesitamos nosotros acercarnos a Dios, pero lo está diciendo, arrepentíos y creed. ¿Por qué arrepentíos? Porque cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestra manera de vivir, de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestra iniquidad, y creemos en Dios, es el requisito para nosotros ser salvos. Recuérdese que en Romanos, acompáñame por favor en Romanos 10,
9:4, Romanos 10, versículo 9 y versículo 10 dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si se fija, nosotros desde niños creemos en Dios, pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros necesitamos confesarlo con nuestra boca y creer con nuestro corazón. Necesitamos arrepentirnos y declararlo con todo nuestro corazón, que Él es nuestro Señor y que Él es nuestro Salvador. Y entonces es cuando nosotros, ¿qué? Seremos salvos, porque nuestra condición, si nosotros nos vamos a los orígenes, a Génesis, ¿qué es lo que sucede en Génesis? Nosotros nos encontrábamos en una perfecta armonía con la creación de Dios y con Dios mismo, que es lo principal. Si se fija, ahorita ya no hay armonía entre nosotros los seres humanos y entre la creación de Dios. ¿Por qué? Porque todo nos quiere atacar, los animalitos nos están picando, todo nos quiere morder en cuanto nos acercamos. Entonces ya no hay esa armonía tampoco con Dios, porque en el momento en que Adán y Eva cayeron en pecado, en desobediencia, ¿qué es lo que sucedió? Esa armonía, esa perfección con la cual fuimos creados, con la cual la gente, en ese entonces Adán y Eva, dice la palabra de Dios en Génesis que ellos convivían, Dios se paseaba en el huerto con ellos. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora en este 2020? La gente no le interesa saber absolutamente nada de Dios, le cuesta trabajo. Le invitas a la gente a la iglesia, no quiere ir. Le invitas a la gente a que se ponga a orar, a que busque a Dios, a que platique con Dios. Uy, da sueño, no hay tiempo. Siempre lo dejamos a un lado, a un lado. ¿Por qué? Porque se ha perdido esa relación perfecta, esa armonía que nosotros teníamos con Dios, que Adán y Eva tenían con Dios. Pero ¿qué es lo que sucedió? Cristo vino a restaurar esa misma condición en la cual Adán y Eva se encontraban. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia en Juan 8:32? Juan 8:32 y dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice que conoceremos la verdad y esa verdad nos va a hacer libres. ¿Usted no se ha fijado que en el momento en que nosotros tenemos un pajarito en una jaula y si le abrimos la puerta, esos pajaritos salen pero rapidísimo? Pero ¿qué es lo que sucede cuando esos pajaritos regresan? Como estamos dando el ejemplo que está saliendo últimamente mucho en las redes sociales. Regresan porque es libre de tomar esa decisión. Nosotros cuando vamos a la iglesia, cuando nos llevan de niños a la iglesia, es porque nos llevan nuestros padres, pero si se fijan, cuando ya nosotros crecemos, somos jóvenes, somos adultos, nosotros ya tomamos la decisión en esa misma libertad que Dios nos dio de acercarnos a Dios. Hace como 2 días estaba yo platicando con una muchacha que acabo de conocer y tratamos de evangelizarla, de hablarle de Cristo y sus palabras fueron: no, porque yo no me quiero amargar, yo no me quiero deprimir. Y le dije yo: ¿tú crees que cuando uno se acerca a Dios es para amargarse, para deprimirse? Que le digo yo: ¿cuándo me has visto amargada o deprimida? Y se me queda mirando así, pues, no. Y dije yo: es que ese es el concepto que muchas veces las personas tienen, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, en realidad es cuando estamos amargados, y no es cierto. Es cuando dice la misma palabra de Dios: conoceremos la verdad y seremos verdaderamente libres. Dios nos da esa libre decisión, ese libre albedrío en nuestra libertad que nos dio de tomar la decisión de acercarnos a Dios o de no acercarnos. Pero cuando nosotros decidimos acercarnos a Dios y recibirlo en nuestra vida como nuestro Señor y como nuestro Salvador, inmediatamente comienza a cambiar nuestras vidas. Hay una frase que se las voy a leer que dice: la naturaleza forma, la escuela nos informa, el pecado nos deforma, pero Cristo nos transforma. Entonces, si se fijan, la gente piensa que en realidad, en el momento en que nosotros
conocemos a Cristo, nos acercamos a Dios, es cuando nosotros perdemos nuestra libertad, pero no, como lo dice esta frase, en realidad Cristo nos transforma y nos transforma ¿qué? A nuestro estado original, a ese estado en el cual Adán y Eva tenían esa comunicación íntima con la presencia de Dios, podían hablar, podían pasearse por el huerto del Edén y nosotros hemos perdido esa comunicación. Nos cuesta trabajo orar, nos cuesta trabajo leer la Biblia, nos cuesta trabajo ir a la iglesia, pero Dios quiere que nosotros busquemos esa misma relación y Él la restauró. Recuérdese que cuando Él murió en la cruz del Calvario, para separar ese abismo, porque en el momento en que entró el pecado a la humanidad, es como si se hubiera formado un abismo entre Dios y el ser humano por nuestra condición, por nuestra naturaleza. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo Jesús? Formó un puente para nosotros una vez más podernos acercar a Dios. Pero ese puente fue su misma vida, cuando Él la dio en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que sucede en el momento en que nosotros, mucha gente dice, pero ¿de qué necesito ser salva? Bueno, necesitamos ser salvas de nuestra condición de pecado, de nuestra naturaleza, de nuestro mismo yo. Porque fíjese lo que dice Jeremías 13, 23. Jeremías 13, 23 dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así tampoco podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Si se fijan, ¿qué es lo que sucede con unos niños pequeños? ¿Quién le enseña a mentir? ¿Quién le enseña a portarse mal? ¿Quién le enseña a pegarle a otros niños? No está ahí el papá o la mamá diciéndole, haz esto, miente, pégale, róbate los colores, llévate los juguetitos. No se fijan los niños que de repente están chiquititos, 2, 3 años y están con más amiguitos y sus juguetitos por ahí y de repente agarran su juguetito y como que se lo esconden y uno pues los está mirando. ¿Quién le enseñó? Es la misma naturaleza que nos está diciendo este versículo bíblico, que así como los leopardos no pueden quitarse sus manchas porque viene en su naturaleza, nuestra naturaleza también es de pecado, nuestra naturaleza es de mal. Por lo regular, siempre estamos viendo, dice la misma palabra de Dios, que a veces está uno hasta en su propia cama, maquinando maldades. Porque esa es la naturaleza, pero gracias a Dios, Cristo vino, quitó esa naturaleza. En el momento en que nosotros nos acercamos a Dios, es cuando Dios cambia esa naturaleza y la vuelve al estado original, así como fue creado Adán y Eva. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque tenemos un Dios que no vino a reprocharnos, sino que vino a rescatarnos. Recuérdense que Él tomó la iniciativa, no fuimos nosotros, Él lo hizo. Si no, acompáñame por favor a Lucas 19, Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Mucha gente dice, yo cuando encontré a Dios, yo cuando me acerqué a Dios. No, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Dios fue el que nos buscó, Dios fue el que nos acercó a Él, Dios fue aquel que nos quería conocer. Qué maravilloso saber cuando uno empieza a conocer más de la palabra de Dios. Te das cuenta que en realidad todo lo hace Dios. En realidad Él es el que nos busca, el que nos acerca, el que nos convence de pecado, el que nos atrae, el que nos hace ver nuestra condición. Dice la palabra de Dios que las mejores obras que tú te puedas imaginar que ha tenido una persona, que tú has tenido, es como un trapo de inmundicia. Las mejores obras. Entonces imagínate cómo dice este versículo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, dice, y a salvar lo que se había perdido. Nosotros nos habíamos perdido en nuestros delitos, en nuestros pecados, en esa naturaleza de pecado que teníamos, que siempre estamos inclinados a hacer el mal. Siempre estamos inclinados a nuestra cabecita. No se diga cuando nos hacen enojar
O cuando nos hacen algo, nuestra cabecita inmediatamente empieza a trabajar. ¡Ah! ¿Pero qué voy a hacer? ¿Pero qué le voy a decir la próxima vez que la vea? ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Pero cuando la palabra de Dios está en nuestra vida y en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos recuerda que tenemos que perdonar. El Espíritu Santo nos recuerda que tenemos que amar al prójimo, que si nos maldicen tenemos que bendecir. Y es difícil, pero ¿qué es lo que sucede? Ahora ya no lo hacemos esforzándonos como si nos estuvieran obligando, no, sino que Dios esa misma naturaleza la va poniendo en nuestras vidas. Si se fija, de niños vamos a la iglesia porque nos lleva papá o nos lleva mamá y vamos porque nos llevan. Ya cuando crecemos vamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos enamorado de Dios, porque nosotros creemos que Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida, porque Dios se vuelve nuestro todo. Entonces, en esa misma libertad, ahora ya somos adultos, ahora ya, por ejemplo, a nosotros ya no nos pueden obligar a ir a la iglesia, nosotros vamos porque en nuestra libertad hemos decidido seguir a ese Dios vivo, ese Dios real y que ha cambiado y que está transformando nuestras vidas todos los días. Cuando tú comienzas a buscar a Dios por tu libre decisión, en ese momento es cuando esa naturaleza de Dios se te hacen más fácil las cosas, se te hace más fácil perdonar la ofensa, se te hace más fácil ver la necesidad del prójimo, se te hace más fácil cuando tú ves a una persona, le quieres compartir de Cristo. ¿Por qué? Porque ya tu naturaleza está siendo cambiada, está siendo transformada. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 12:2? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si se fijan, aquí habla de una transformación. Y esta transformación va a seguir hasta el día en que Dios nos llame a su presencia. Vamos a seguir siendo transformados. Dios va a seguir edificando nuestra vida, quitando cosas que tiene que quitar, poniendo cosas que tiene que depositar en nuestro corazón. Eso es la salvación. La salvación es una eternidad con Jesús. Si no, acompáñeme a su Biblia, por favor, a Primera de Juan. Primera de Juan 2:25. Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna. A veces leemos los versículos bíblicos y lo pasamos y seguimos otro versículo, pero simplemente este versículo, fíjese, está tan pequeñito y lo que nos está diciendo, os he escrito esto. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Tenemos una vida eterna con Jesús. Ese es el propósito de la salvación. En el momento en que Dios vino por nosotros, fíjese, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la salvación de Dios incluye rescate, renovación y restauración. Rescate del pecado y de la muerte donde nos encontrábamos, la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de toda nuestra forma de vivir, y la restauración, esa restauración que solamente el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, día con día. En el momento en que nosotros empezamos a mirar cómo Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, es cuando tú tienes ese deseo de hablarle a la gente de Cristo. Este es el momento donde hay más necesidad en el mundo, donde tus amistades, tus familiares, tus amigos, tus vecinos, es donde hay más necesidad, porque estamos viviendo un momento de confusión, estamos viviendo momentos de angustia, de ansiedad, estamos viviendo momentos pero tan difíciles que nos tocó vivir en este tiempo, pero es en este tiempo donde la gente necesita salvación, pero no saben ellos que lo necesitan. Pero tú que ya has escuchado de un Dios vivo, de un Dios real, y que tú ya lo has aceptado en tu vida como tu Señor y como tu Salvador, es momento en que tú compartas eso que sabes. No dejes a esas personas en su angustia. Imagínense, si nosotros como cristianos y que buscamos a Dios y que leemos las Escrituras y que sabíamos que todo esto iba a pasar en algún momento, estamos preocupados
pero inmediatamente nos vamos a las escrituras y sabemos que Dios tiene el control de todo. Ahora imagínate una persona que simplemente no le interesa nada de Dios y que está en su mente sabiendo que su futuro y el futuro de todos cambió radicalmente. Pero acuérdense que lo que no cambió de nuestras vidas es los propósitos de Dios en nuestras vidas. Pero hay gente que todavía no sabe de esos propósitos, pero antes de conocer ese propósito, él necesita conocer al Dios Salvador, al Dios que tomó la iniciativa por amor, a ese Dios que cuando había un abismo que lo separaba de Dios, él provocó, hizo un puente que fue su propia vida para nosotros poder ser salvos. Es el momento de que nosotros no callemos, sino que empecemos a hablar de Cristo. Usted tiene la herramienta más poderosa en sus manos en este momento, que es su celular. Tiene una herramienta que usted sabe que ahorita toda la gente está en las redes sociales, toda la gente se está comunicando a través del internet, del celular. Usted puede hablarle a su gente. Cuando Dios ponga a una vecina, que a una comadre, háblele, márquele, porque usted no sabe si en ese momento esa persona está pasando por tanta ansiedad. Ahorita mucha gente se está quitando la vida. Ahorita mucha gente está desesperada, está con pastillas de todo lo que está pasando. Usted puede mirar a veces en la televisión, se puede mirar la angustia de la gente, a veces hasta de famosos. Una vez estaba yo mirando las noticias y personas famosas estaban tan angustiadas porque no tenían trabajo, porque no podían pagar la renta, y tú dices, wow, pues son personas que tú miras en la tele todos los días en sus programas y estás mirando la angustia del mundo. Y no solamente de ellos como famosos, gente común, gente que ha perdido su trabajo. Es momento de que nos pongamos en la brecha y empecemos a orar, empecemos a hablarle a la gente de Cristo, empecemos a compartir de ese amor que tú conoces y que yo conozco, y que ese amor es el que va a cambiar las vidas de ellos y nuestra vida también. Acompáñenme por favor a su Biblia, a Efesios 2, Efesios Efesios 2, versículo 8 y versículo 9. Y dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchas veces la gente dice, ¿qué es la gracia? Bueno, por ahí hay una definición que dice que es el regalo de Dios, que es un regalo inmerecido, una dádiva de Dios. Pero muchas veces la gente dice que ni siquiera se puede describir lo que es la palabra gracia, ese presente que Dios nos ha dado. Y si se fija, esa palabra no la usamos para una persona, esa palabra siempre se usa, pero para referirse a Dios. Y todos necesitamos esa gracia, y gracias a esa gracia nosotros hemos sido salvos, porque nosotros no nos merecíamos que Cristo Jesús viniera y muriera en la cruz del Calvario por un mundo pecador. Si se fija, a pesar de que nosotros ya conocemos lo que Dios hizo por la humanidad, nosotros seguimos fallándole, nosotros seguimos cometiendo errores, y aún sabiendo la verdad. Antes al menos lo hacíamos porque no conocíamos la verdad, y ahora, como dice la palabra de Dios, que no menospreciemos ni pongamos lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, sino que nosotros siempre estemos conscientes de ese amor infinito, de ese amor que provoca que nosotros cambiemos. La gracia es tan grande que no se puede describir. El resultado de la gracia es la obediencia. ¿Por qué el resultado de la gracia es la obediencia? Porque cuando tú empiezas a descubrir todo lo que Dios hizo por la humanidad, porque la palabra de Dios nos dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No te dice que murió por personas buenas, ni por personas que lo querían conocer. Dice que aún siendo pecadores, y que nosotros no lo buscamos, Él fue el que nos buscó. Entonces, cuando tú te das cuenta de esa gracia, de esa misericordia, de la compasión de Dios, de ese amor incondicional, inigualable, y que no espera que nosotros lo amemos, simplemente Él nos da ese amor, es cuando nosotros nace de nuestro interior el obedecer, el buscarlo día con día.
Porque si se fija antes, cuando no conocíamos mucho de Dios, que nada más sabíamos que Dios existía y que Dios era bueno, pero en realidad jamás abríamos las escrituras, no nos dábamos cuenta del Dios tan maravilloso, el Dios tan lleno de amor. Mucha gente dice, pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué no lees la Biblia? Y ahí te vas a dar cuenta el por qué Dios te ama tanto. Y es cuando vas a comprender muchas cosas. Y es cuando vas a mirar el amor tan infinito de Dios y que es imposible que no termines enamorado cuando tú empiezas a leer las escrituras, cuando tú te empiezas a enamorar, cuando tú empiezas a mirar ese amor tan incondicional, ese amor tan lleno de misericordia, ese amor que siempre está disponible para ti y para mí, porque acuérdese que la salvación es para toda la humanidad. Mucha gente se enoja por ahí. La otra vez estaba platicando yo con unos jóvenes y ellos estaban enojados porque decían, pero ¿por qué Dios perdona a gente tan mala? Y yo, porque Dios es bueno y porque su misericordia, así, y porque así lo ha decidido Él. No, pero es que Dios no debería. Y fíjense, ellos estaban resentidos porque Dios perdonaba a gente que hacía muchos males. Ellos estaban resentidos y no se acercaban a Dios porque Dios perdonaba también a los malos. Imagínense, ellos estaban despreciando su salvación porque Dios estaba salvando a toda la humanidad. Yo recuerdo que en una ocasión una persona murió y esa persona, allegada a la familia, ella nunca quiso saber nada de Dios, siempre lo rechazaba, lo rechazaba, lo rechazaba. Y de repente ella murió, pero antes de eso ella alcanzó a recibir a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y yo decía, oh, ay Dios mío, esa persona toda su vida ya estaba grande de edad, como unos, yo creo como unos 70 años aproximadamente, y ella toda su vida rechazó a Jesús, rechazó a Dios, no quería saber nada de Dios. Y ella lo rechazó en el momento en que ella murió, fíjese, recibió como unos 5 horas antes a Cristo y después ella murió. Y yo me quedaba pensando, dije, ay Dios mío, esa persona todo el tiempo te rechazó. Y ahora está mirando tu rostro, ahora está en tu presencia, ahora te está mirando, wow, lo que todos anhelamos, lo que todos deseamos, pues, mirarte, y ella ya está ahí. Y en eso escuché la voz del Espíritu Santo que me dice, es que yo no quiero que nadie se pierda. Ese es el amor que Dios tiene para ti y para mí, que a pesar de que la humanidad lo rechazamos, a pesar de que no queremos saber nada de Dios, a pesar de que nos aburre leer la Biblia o no queremos orar, nos quedamos dormidos, Dios dice, yo no quiero que nadie se pierda, así sea la persona más mala, así sea la persona que más me ha rechazado. Yo no quiero que ese hombre, que esa mujer, que ese joven, que ese niño se pierda, sino que yo quiero la salvación, porque Él pagó un precio muy caro por nuestros pecados. Él lo pagó con su vida, fíjese nada más, no fue precio de oro, no fue precio, no, fue un precio de su vida, su sangre derramada en la cruz del Calvario, y ese es el valor que tenemos para Dios. Así es que es momento, yo te invito de que empieces a hablarle a tus vecinos, a tus familiares, a la gente de Cristo, que sepan que tienen un Dios que ha pagado un precio, que es su vida, por rescatarnos a nosotros. Pero ellos no van a saber que necesitan ese rescate si tú no les hablas. Necesitamos hablar, necesitamos compartir, necesitamos hablar a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra de Dios. Así es que bueno, yo los dejo con eso en su corazón. Vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios. Y si en este momento hay alguna persona que no ha recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador, yo le invito a que haga esta oración, repita. Acabamos de leer un versículo que dice que si tú crees con tu corazón, con todo tu corazón, cada palabra que vas a decir, pero también Dios necesita que tú lo confieses con tu boca, que tú lo hables, que tú lo digas. Cierra tus ojos, repite conmigo esta oración, o si tú te quieres reconciliar una vez más con Dios, cierra tus ojos y repite conmigo y cree sobre todo cada palabra que va a salir de tus labios en este momento, y créelo con tu corazón. Padre Celestial, en este momento me doy cuenta que necesito tu salvación. Gracias por morir en la cruz del Calvario. Yo me arrepiento de mis pecados. Te recibo en este momento como mi único Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y en el día en que yo muera,
al abrir mis ojos espirituales, sea tu rostro el que yo vea. Te doy gracias, Dios, porque tu misericordia se ha reflejado en mi vida, porque aún estamos con vida. Y tu palabra dice que mientras hay vida, hay esperanza. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y bueno, déjame decirte que si tú hiciste esta oración y lo dijiste con todo tu corazón, la palabra dice que en este momento en el cielo hay fiesta por ti, que tu nombre fue escrito en el libro de la vida, que ya no tienes a un Dios solamente porque crees, sino que ya tienes a un Dios que lo has invitado en tu vida, a tu corazón, a tu casa, a tu negocio, a tu escuela, porque Él va a ir donde tú vas. En el momento en que nosotros declaramos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nuestra vida es sellada con la misma presencia del Espíritu Santo y Él está dentro de ti, sobre ti y contigo. Así es que Dios les bendiga, muchas bendiciones, mis hermanos, y por ahí si alguien tiene alguna petición de oración, puede dejarlo en los comentarios. Nosotros vamos a estar orando porque por ahí nos checamos los comentarios en el transcurso de la semana y estamos orando por cada petición. Ahorita vamos a estar orando por las peticiones que nos han pedido por ahí anteriormente, Padre Celestial. En este momento, Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú has sido un Dios muy bueno con nosotros, Padre. Yo te pido, Señor, por la familia de Alejandra, Señor. Tú conoces, Señor, quién es ella. Tú sabes, Señor, su necesidad, Padre. Tú conoces sus corazones, que en este mismo momento, Padre, ellos puedan sentir tu paz, tu consuelo, tu protección, tu ayuda, Padre. Que ellos sepan, Señor, que tú tienes el control absoluto de todas sus vidas, Padre. Yo pongo a toda su familia en tus manos, Señor, sabiendo, Padre, que tú vas a traer ese consuelo, esa tranquilidad, esa libertad que solamente en tu presencia podemos encontrar, Padre. Te pido también, Señor, por mi hermana Galdina, Señor, que en este mismo momento, Señor, seas tú trayendo, Señor, ese amor de tu presencia a su vida, Padre. Seas tú trayendo ese descanso, Señor, no solamente de su cuerpo físico, sino también de su alma, de su mente, Padre. Que ella descanse en tu palabra, en tu presencia, en tu amor, Señor. En este momento, Señor, también te pedimos por la vida, Señor, del hijo, Señor, de mi hermana Lupe Bedoya, Señor. Tú conoces la condición en la cual él se encuentra en este momento, Padre. Tú conoces, Señor, el deseo del corazón de su madre que pide por su hijo, Padre. Que igualmente, Señor, como esa mujer, Señor, que clamaba por sanidad, Señor, para su hija, Señor, que igualmente tú escuches, Señor, la voz de una madre, Señor, que te está pidiendo por su hijo, Padre, y que envíes tu palabra, Señor, que corra, Señor, y le envíes y sanes a este joven, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de Esther, Señor, que seas tú en este mismo momento, Señor, trayendo, Señor, ese amor, Señor, lo que ella necesite. Yo no conozco, Señor, su vida, pero tú sí conoces su vida, Padre. Que en este momento, Señor, esos problemas que hay en su casa, Señor, se vean solucionados, porque tu palabra dice que mientras nosotros nos deleitamos en tu presencia, Señor, tú nos concedes el anhelo de nuestro corazón, Padre. Y si algo hacemos, Señor, al buscar tu rostro, al escuchar prédicas, al leer tu palabra, es deleitarnos en tu presencia, Señor, y sabemos que allí tú tienes el control y el anhelo de nuestro corazón es cumplido, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, Padre. Te pido también por Adri, por su familia, Señor, por mi tía Rosita, Señor. A mi tío Jesús, Señor, te doy gracias por lo que tú estás haciendo en sus vidas, Padre. Y que seas tú, Señor, en este mismo momento, trayendo paz, trayendo esperanza, Señor, fortaleciendo sus vidas en las áreas que ellos necesiten, Padre. Te pido también, Padre Celestial, por toda mi familia, Señor García Ramírez, Padre. Tú has conocido, Señor, la situación en la cual hemos pasado, Señor, y te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, te damos a
a ti, Señor, todo el agradecimiento porque tú has cuidado de nuestras vidas, porque tú, Señor, nos mantienes aún aquí, Señor, buscando tu rostro, buscando tu presencia, sirviéndote, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que van a estar escuchando esta enseñanza, Señor, que seas tú, Señor, cumpliendo cada anhelo de su corazón, Padre, y sobre todo, Padre, que seas atrayéndolos cada día más a ti, Padre, que seas tú despertando el deseo, Señor, de hablarle a la gente, Señor, de compartir el evangelio, Padre, que ellas sean almas, Señor, que alcancen, Señor, a multitudes, Señor, que alcancen a sus familiares, Padre. Dales ese valor, dales ese denuedo de tu palabra, Padre. Dales la valentía, Señor. Quita toda vergüenza, quita todo temor, quita toda inseguridad de sus vidas, Padre, y que seas tú depositando esa confianza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, Dios le bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones. Si Dios lo permite, por aquí vamos a estar el próximo miércoles. Por ahí va a estar con la participación de Liz. Vamos a estar tocando un tema, así es que si Dios lo permite, para yo y en 8, y muchas bendiciones.